Rob Berlin, su mujer Marion, su hija Catherine y su hijo Brad siempre se enorgullecieron de su granja de 800 hectáreas, donde criaron cerdos, esquilaron ovejas y cultivaron trigo y cebada. Todo cambió el verano en que llegaron los ratones. Notamos que habían muchos ratones en los potreros y se convirtió en una preocupación para nosotros. Ni en nuestros peores sueños pensamos que alcanzaría el nivel al que llegó. Al principio, Rob puso trampas, pero eso no los detuvo. En semanas, esta ola de ratones se convirtió en un tsunami. Devoraron el grano en los campos, atacaron los silos. Se les veía rondando y apilándose en los pliegues, tratando de llegar arriba para entrar en ellos. Los veíamos cayéndose de ahí. Siendo criaturas nocturnas, la mayoría de sus ataques ocurre de noche. Había oleadas de ellos. Por la noche, bueno, no se veía el suelo, solo eran ratones moviéndose. Para Marion, las noches son eternas, con ratones sitiando la casa familiar, su santuario. Por la noche podíamos verlos corriendo por las cortinas, comiéndoselas y arrancándolas de los marcos para comérselas. Los oíamos correr por las paredes. A veces se peleaban, eso nos mantenía despiertos. Todo lo que tocaban, donde quiera que fueran, en cualquier superficie por la que pasaran, dejaban una montaña de excremento. Tapamos todos los tubos de ventilación del techo y los ductos de aire acondicionado y cortamos planchas de cemento y las pusimos en todos esos ductos para mantener a los ratones fuera de la casa. Incluso tuvimos que dejar el tapón de la bañera con un ladrillo encima porque hubo algunos que salieron por el desagüe. Los ratones convertían las tareas cotidianas en pesadillas. Pero si querías cortar el césped, por ejemplo, tenías que desmontar la cortadora y sacar a los ratones del aspa y el sistema de enfriamiento, y luego tenías que reparar los cables que estos se habían comido. Los voraces invasores solo querían una cosa: comer. Los ratones consumen cerca del 15% de su peso corporal cada día y devoraron todo el grano de los campos. Luego se lanzaron contra el criadero de cerdos, donde las hembras cuidaban a sus lechones. Fue terrible para los cerdos por las noches. Se podía oír cómo gritaban mientras los ratones se los estaban comiendo vivos. Al día siguiente podías verlo, enormes heridas en sus cuerpos donde habían sido mordidos. Los lechones más pequeños terminaban con las patas roídas por ellos. Y había cerdas cuyos pezones habían sido comidos por completo. Era algo horrible, como zona de guerra. No solo la familia Berlin resulta afectada. La plaga de ratones se extendió por 3 estados australianos, un área del tamaño de Texas. En las ciudades debieron cerrar las escuelas. Los ratones corrían por todas las aulas. Había orina de ratón en todos los pupitres, en los libros de los niños. Era un problema de salud. Ron Sinclair, director de investigación del estado de Australia del Sur, dice que la plaga fue causada por una inusual larga temporada de cría y un programa de conservación que falló. El otoño anterior, los granjeros no araron la tierra, lo que dejó las ratoneras intactas, así como rastrojos y semillas que alimentaron a los ratones. Los ratones estaban protegidos del clima y tenían una fuente de comida. Estaban protegidos de los depredadores porque tenían túneles. Al aproximarse el invierno, los ratones excavan los campos más y más. Y como hay comida de sobra, siguen criando. Hasta 50 ratones en una madriguera y cientos de estas en una hectárea. Al llegar la primavera, emerge la plaga en busca de comida a una tasa de 1,5 millones de ratones por kilómetro cuadrado. Eran muchos campos como este con muchos rastrojos abandonados y los granjeros no podían ver a los ratones. Los pasillos no eran obvios, los agujeros masivos no eran obvios y así el problema creció y creció y el número de ratones también y se extendió por toda la campiña. De vuelta en la granja, la familia Berlin ha estado luchando por mantener a los cerdos y el resto del ganado a salvo de los roedores por meses. La verdad es que tuvimos un día muy malo. Uno por uno, todos empezamos a llorar. Y no hubo discusiones, nadie dijo nada, solo fue la desesperación ante esto.
Todos estaban abrumados, exhaustos, hartos y frustrados, esperando que terminara. Ya no sentíamos ira, había pasado demasiado tiempo. Ahora solo era desesperación, ni siquiera sabíamos si deberíamos irnos. Por un largo tiempo, el gobierno prohibió a los granjeros usar pesticidas, pero en un intento desesperado por salvar granjas y ganado, las autoridades cedieron, permitiendo a los granjeros el uso de la estricnina, un potente matarratones, según el doctor Ron Sinclair. Se disuelve en el estómago muy rápido, extremadamente rápido, y pasa a la sangre. La forma en que el ratón muere es que el diafragma se detiene y no puede respirar, así que la muerte es por asfixia. Rob cubre cuidadosamente el grano con una pequeña cantidad del veneno, y los resultados son asombrosos. Estos son los cubos que usábamos para recoger a los ratones, y cada mañana entre Marion, yo y los niños podíamos llenar 25, 30, hasta 35 cubos con ratones. Luego los apilábamos aquí y después los quemábamos. Pero la plaga no termina. Por más ratones que maten, desde la campiña circundante aparecen más. Todo lo que hacíamos era hacer más espacio para que llegaran más. Eso era todo lo que lográbamos en esa etapa, y no teníamos ningún efecto real. Finalmente, a los ratones se les acaba la comida. Se comen los cables eléctricos en las construcciones y maquinarias. Y luego, aterradoramente, se comen entre ellos. Los ratones llegaron al punto en que comenzaron a comerse unos a otros. Es algo impactante, pero es una señal definitiva de que el final se acerca. La hija de Rob, Catherine, nota un cambio. Recuerdo ver que el número de ratones estaba empezando a reducirse y luego empezaron a desaparecer muy rápido. En el espacio de una semana o algo así, pasamos de ver enormes cantidades a apenas ver un ratón o nada. De pronto, los ratones se esfuman. Pero la granja está en ruinas y los pobres cerdos han sido diezmados. De los 1000 cerdos y lechones, la familia se queda solo con 300. Estas áreas de aquí es donde nuestras cerdas estaban siendo comidas vivas. Fueron momentos estresantes. Rob aún se emociona cuando piensa en esos días angustiantes y en sus cerdos. Me enfermaba. Solo recordarlo y ver tan mal a tu familia y a los animales también. Si venías hasta aquí cada noche, todos los animales estaban acostados, nuestros cerdos se acostaban y estaban cubiertos de ratones. Y tan pronto como entrábamos a los cobertizos y hacíamos ruido, los ratones echaban a correr, dejaban a los animales e intentaban volver a sus guaridas bajo el suelo, en fin, donde pudieran ir a esconderse, y se apilaban a veces junto a las paredes donde trataban de salir y esconderse a 15 o 20 centímetros de profundidad. Es difícil de creer para la gente, pero claro, tenías que estar aquí para verlo. Pero él y su familia están agradecidos. Se tienen el uno al otro y aún son granjeros. Ni 1 millón de ratones podría detenerlos. Creo que tuvimos mucha suerte por el hecho de ser una familia muy unida. Creo que ese lazo ciertamente nos ayudó a sobrevivir.